al chile. Mis amigos, soy Meme Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Mi querido Manuelito Pedrero, y aquí ya se conectó mi querido Edwin Manning. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Meme. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Meme. Hoy se te escuchas bien, mi querido. Hoy se te escucho perrón. Qué bueno. Ya me di cuenta que tengo que utilizar estos audífonos a fuerza cada que participe aquí. Qué amable, muchas gracias para evitar que no se escuche. Pues vamos a darle la pregunta del día, la pregunta del montón. ¿Realmente el Instituto Nacional necesita tanto dinero para operar o para qué quiere tanto dinero? Empiezo contigo, Manuelito. Pues es un presupuesto de lo que quiere el Instituto Nacional Electoral que se filtró y publica Forbes, en el cual serían alrededor de 16,000 millones de pesos. Esto incluye, pues, desde luego lo normal, la manutención del instituto, la infraestructura, pero luego hay conceptos bastante interesantes. Por ejemplo, van a solicitar alrededor de 900 millones de pesos para la renovación de las credenciales electorales. Digo, es normal, cada cierto tiempo se vence y pues necesitamos hacer nuevos trámites para comprar plástico. De ahí no hay ningún problema. Pero hay conceptos como las oficinas de los consejeros electorales, de los cuales el INE va a pedir 300 millones de pesos por el arrendamiento de inmuebles locales repartidos por toda la República Mexicana. También va a haber alrededor de 400 millones de pesos y luego hay una atención jurídica, etcétera. El INE en total está pidiendo 14,000, 17,000 millones de pesos y hay que considerar que sí, es un monto más bajo respecto a lo que se gastó este año, porque andaban solicitando primero 25,000 millones de pesos y al final solamente se les dio 19,000. ¿Qué es lo que pasa? La Cámara de Diputados, por fin 3 años después, se ponen las pilas y le dicen al INE que no, que le baje, que se pare y que veamos pues cómo se arreglan. Eventualmente, sí, se le reduce el presupuesto al INE de 25,000 millones a 19,000 millones y luego el INE se queja con la Suprema Corte de Justicia y dice, me bajaron el presupuesto y lo peor es que no justificaron el por qué. Ahora están pidiendo 14,000, 17,000 millones de pesos, pero ¿cuál es la situación? Bueno, es que no están los procesos electorales que se llevaron a cabo este año, que fueron 6 en 6 estados de la República distintas y una consulta popular. El INE solamente va a tener que organizar 2 para el próximo año, Coahuila y el Estado de México. Pero el INE de forma mañosa está pidiendo, fíjense bien, dinero para una posible consulta popular que aún no saben si llega. Y dicen que si no se llega a hacer, pues que le devuelven el dinero a la tesorería de la federación. Yo mejor no prestar que no volver a pedir. El INE sigue obstinado con los gastos onerosos y esto nada más es el calentamiento de lo que pues todo indica señalar ser la reforma electoral a votarse en la Cámara de Diputados, que bueno, pues ya podemos presagiar que no va a pasar por el tema tan sencillo como lo de la mayoría calificada. Meme, Edwin. El día de ayer entrevistábamos a Álvaro Arreola y él nos decía que hay un plan B, que hay cosas que sí se pueden hacer en reformas a la ley secundaria, pero eso requeriría que los diputados se pusieran vivos. Y hay cosas que se pueden regular, como por ejemplo, etiquetar el presupuesto, que no salga al aire. Porque, por ejemplo, el presupuesto que solicita el instituto es yo requiero esto y eso es para actividades ordinarias, esto es para elecciones, punto. Lo que argumenta este experto electoral al que le mando un abrazo, que vamos a tener cada semana para hablar sobre la reforma electoral, es que se etiquete el presupuesto. Estando etiquetado cada rubro, hay una manera de ponerle un candado al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tan viable lo ves, Edwin? Bueno, primero, sí, exactamente, las reglas tanto de, digamos, de contabilidad gubernamental dan para que se etiquete cada rubro y cada partida. Ahora bien, considero que también hay ciertos, o sea, primero, sí, o sea, pedir, digamos, de una manera, lo llamaron precautoria, como casi 5,000 millones de pesos para una consulta que todavía no tienen la certeza de si van a realizar o no, y luego decir con todo el descaro del mundo, bueno, si no la hacemos, pues terminamos devolviendo a la tesorería de la federación, ¿no? Por otra parte, según entiendo, y esto es una cosa que se repite en varios organismos constitucionales autónomos, bueno,
hablamos de dos personajes principales que son Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, porque han elegido tener un protagonismo político que se aleja mucho de sus deberes como un supuesto árbitro neutral. Pero hay cerca de 100 funcionarios en el INE que al día de hoy están ganando más que el presidente de la República. Y pasa en muchísimos organismos constitucionales autónomos y pasa también en el Poder Judicial de la Federación. ¿A qué voy? A que si los organismos constitucionales autónomos que todos ampararon se ciñeran a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a lo que ya mandata la Constitución y a la Ley de Austeridad Republicana, pues tendrían bastante más, o sea, bajarse los salarios, sobre todo de la burocracia dorada, habría de donde tener, que ellos tengan más dinero, ¿no? Ahora, me parece que también son casi 7,000 millones de pesos para partidos políticos o algo así, para repartirlos, creo que, o sea, el INE los recibe y al final tendrá que darlos. También ya va siendo hora de que el INE sea como más eficaz a la hora de, bueno, la unidad técnica de fiscalización del INE, pues hable o sea, que fiscalice mejor el dinero que gastan los partidos políticos, ¿no? Pero sí, en cuanto a tu pregunta principal de que si sí se puede que se etiquete cada rubro y cada partido, sí, de hecho, por contabilidad gubernamental tendría que ser así. Ahora, y que quede bien claro qué se utilizó y en qué se utilizó y cuánto dinero se utilizó. Ahora, mi querido Manuel, estamos en este contexto de la reforma electoral, una reforma electoral que si bien existe esta moratoria constitucional, sabemos que no pasaría, podríamos apuntar a leyes secundarias, pero el debate es el origen, vaya, la necesidad de hacer una reforma, que ya lo he mencionado, si no es ahora, será mañana, porque la gente quiere una reforma electoral, la gente está cansada de un árbitro electoral que cueste tanto y que no responda a nuestros intereses. A partir de ahí, si no se aprueba la reforma electoral, entonces, ¿qué seguiría? Hay que recordar que el próximo año se renuevan 4 consejeros, se van 4 y entran 4 nuevos. Entre los 4 que se van está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, son dos de los 4 que se van. Entonces, ¿qué debería de hacer Morena, el partido mayoritario, la Cámara de Diputados, si no se reforma la Constitución en materia electoral? Tendrían que recurrir al mismo mecanismo y serían ellos los que nombraran a los consejeros. Ya lo hicieron una vez, ya hubo errores. ¿Qué tendría que pasar para que se hiciera, aunque sea un cambio así, chiquito? Mira, para empezar, la reforma electoral no va a pasar. No es por pesimista, es por una cuestión de realidad, para que dejemos de, porque luego hay mucha gente esperanzada, y lo digo también porque hay muchos políticos dentro de la 4T de los diputados de Morena que esperanzan a la gente de que no, de que la reforma electoral va a pasar. No, no va a pasar, se necesita mayoría constitucional, que son las 2/3 partes, que son 333 diputados, que son diputados que no tiene Morena, que nada más tiene 287 y le falta 56 votos de la oposición, y después de estar mandando audios de Alito Moreno, dudo mucho que el PRI le quiera ceder algo a Morena. No olvidémonos de ese escenario. La reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no va a pasar. Las leyes secundarias, pues sí, esas con mayoría simple, pero la génesis del asunto no está en lo superfluo de las leyes secundarias, sino en el origen, sino en la génesis, sino en el punto central, que es la corrupción dentro del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tipo de corrupción? Bueno, la corrupción de la ineptitud. Cualquier funcionario público que no esté capacitado para ejercer su cargo es el primer gran acto de corrupción que podemos ver desde él, y así lo ha demostrado Lorenzo Córdoba en distintas ocasiones. Es un funcionario incluso transeccional, estuvo en la época, en el nacimiento del INE con Enrique Peña Nieto, y ahora está con Andrés Manuel López Obrador como presidente del Instituto Nacional Electoral. Así que yo diría 2 cosas. Número 1, no, la reforma electoral no va a pasar, ya dejemos de alimentar falsas expectativas y falsas esperanzas, porque creo que es un juego muy perverso contra la gente, eso por un lado. Y 2, ¿qué es lo que yo veo? Yo creo que de las últimas 3 reformas que el presidente López Obrador ha enviado al Congreso, que es la reforma eléctrica, la electoral y la anexión, bueno, todavía no la envía, y lo más probable es que no lo haga porque sea a través de un decreto presidencial, que por cierto es totalmente constitucional, porque de no ser así, no existirían los decretos, así de fácil y así de sencillo. Es el tema de la reforma electoral. El enemigo no es Lorenzo Córdoba, Vianello, es el Tribunal Electoral.
Bueno, ¿a quién tenemos hoy por hoy? Y esto lo voy a decir siempre. ¿Quién es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Bueno, Reyes Rodríguez Mondragón, un exsecretario particular de Roberto Gil Suart, un personaje abiertamente calderonista, quien preside el Tribunal Electoral. En momentos claves son este tipo de personajes quienes deciden las elecciones, las multas, los castigos a candidatos o a partidos políticos. Y doy un dato extra, este personaje al cual yo aludo es presidente del Tribunal Electoral hasta el 30 de octubre de 2024. Estará en las manos de este sujeto aprobar o reprobar la elección presidencial, es decir, que hubo fraude, si se recuento de votos, que si se repite. ¿Qué es lo que yo veo? Me preguntas, ¿qué es la alternativa? Pues la alternativa, pues ya no es el voto masivo a Morena para la presidencia en el 24, porque, insisto, estoy bastante seguro que Morena continuará en la presidencia de la República los siguientes 8 años. Aquí el voto masivo debe de ser en los diputados federales. El voto masivo de Morena y de los aliados de la 4T debe de ser en los diputados federales, sin decir ni pío. ¿Por qué? Porque sin esa mayoría calificada, no solamente no se pueden hacer las reformas electorales que necesitan mayoría calificada, sino que también, adicionalmente, están un montón de nuevas reformas, como la eléctrica, que no pasaron por culpa de personalidades dentro de la oposición mexicana. Entonces yo creo que lo principal debe de ser que en el momento de que se lleguen a renovar las diputaciones federales en el 24, se voten pues todos a partir de un mismo bloque. Y en segundo lugar, pues que se pongan las pilas, porque ya la consejera Carla Humphrey levanta la mano para dirigir el Instituto Nacional Electoral a la salida de Lorenzo Córdoba, así que pues habría que ver. Aquí Manuel dice algo interesante y me brinca mucho y me gustaría conocer tu opinión al respecto, mi querido Edwin, porque habla sobre el voto masivo a los diputados para que entonces tengamos elementos y herramientas. Con la que cambiar la Constitución. ¿Qué hay, por ejemplo, de los casos en donde hemos tenido diputados de Morena que se ausentan en las votaciones? Que se ausentan, que se cambian de partido. Que se cambian de partido. De aquellos que salen del grupo parlamentario. Salen del grupo parlamentario. ¿Qué hay de ellos? Debemos voltear a ver así de, es que para que se aprueben ese tipo de reformas tenemos que hacerlo, o en qué momento tiene que intervenir el ciudadano para decir, espérate, ¿cómo le hacemos? Porque tiene razón en cuanto a decir, si queremos que se aprueben reformas constitucionales, no tenemos una oposición que quiera discutir, están en berrinche, necesitamos que caiga todo dentro de la mayoría que está en la coalición del partido que gobierna, pero también hay errores con esos legisladores, entonces, ¿qué opinas de eso? Mira, ese es un problema a veces insondable en las democracias, ¿no? Fíjate que esto de representar viene de que actúas en nombre de quien no está presente, los representas. En este caso, ¿quién no está presente? Nosotros los ciudadanos directamente. Y entonces, ¿qué hacemos? Delegamos a través de nuestro voto a un diputado. Y este diputado, una vez que el ciudadano vota por él, tiene muchísimo margen de maniobra y la verdad es que hay pocos espacios en los que tenga que rendirle cuentas a los ciudadanos que votaron por este diputado en específico, ¿no? Entonces, ese es un problema de representación que en las democracias liberales siempre va a existir. Uno vota por alguien y luego ese alguien puede decidir A, B, C, D, Z. Y pues, ¿a qué voy? A que la gente que vota por el diputado de un partido debería también, en cierto grado, pues informarse de quién es, informarse del pasado de esta persona. Yo siempre he sido muy de que los militantes de un partido puedan votar por quienes van en las listas de los diputados, para saber cuál es su pasado legislativo y que, como siempre digo, que un posible diputado presente cuál va a ser su plan de acción legislativa, sobre qué va a legislar y en qué sentido va a legislar, ¿no? Entonces, si no le queda mucho al ciudadano una vez que vota por estas personas, más que muchas veces, pues vivir con las decisiones que ellos toman en su nombre. Entonces, es un problema de representación, es un problema muy difícil de solucionar y yo solo veo una posible salida, que es que la gente tenga más control sobre los diputados por los que vota. ¿Y cómo se hace eso? Pues participando, primero votando, porque si no votas, pues no participas.
enterándote de quién es, tratando de militar en el partido si es que en realidad te interesa, y exigiendo cierta democracia interna dentro del partido, ¿no? Y que pues traten de ir los mejores cuadros, la gente más leal hacia un proyecto, si es que hay proyecto, ¿no? La gente que tenga un proyecto, no porque de repente uno que ha demostrado por cierto pragmatismo que ha tenido ciertas victorias electorales, pues ahora brinco a este partido y que voten por mí y después ya yo me desdigo, ¿no? Y nos pasó en el Senado con Lili Telles, con Germán Martínez, que aparte fue director del IMSS, y pues, o sea, venía de haber dirigido la campaña de Calderón, ¿no? Otro calderonista que brincó a Morena y luego ya está en un grupo independiente, según él, ¿no? Entonces, pues es muy difícil. Aquí Y los luego, dos, ¿qué más? Pues, perdón, pues se ahí necesita los para dos han estado mencionando la complicidad que existe por parte del instituto hacia los partidos. Cómo es que, y no solamente lo hemos mencionado en esta ocasión, sino que lo hemos mencionado muchas veces. Y me resulta interesante que hoy lo rescatan los dos de distinta manera. Quiero que escuchen esta intervención de Lorenzo Córdoba el día de hoy, del consejero presidente en el Senado de la República, a pregunta de un reportero, porque imagínense, le están preguntando a un reportero, le está preguntando al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral sobre su opinión del estatus legal que guarda Delfina, futura candidata de Morena al Estado de México. Previo a esta pregunta, a Lorenzo Córdoba le cuestionan sobre el proceso electoral del próximo año. O sea, aquí estamos, vaya, lo que le interesa a los medios de comunicación no es una reforma profunda como si nos interesa a los ciudadanos, y esto no es importar el partido. A los ciudadanos, aquí lo veo por algunos comentarios, nos interesa una reforma que debería de ser debatida por ciudadanos y no tanto por políticos. Pero lo que le interesa a los medios y por ende a los dueños de los medios es la grilla, la política. ¿Quién se va a quedar con el estado más grande de México? Con el que tiene la mayor población, con el que tiene el mayor padrón. Eso es lo que realmente importa, porque ni siquiera preguntan por Coahuila, preguntan por el caso de Delfina y el caso de Estado de México. Así que escuchen ustedes esto y ahorita quiero que me digan su opinión al respecto. Que hubo una sentencia del Tribunal Electoral determinando que hubo una abierta violación, es decir, un delito electoral con la retención de salarios y esa misma retención llevada al ámbito electoral para financiar campañas políticas. Ella está exonerada por el INE y por el tribunal, puede contender o no puede contender en el Estado de México como candidata luego de haber sido evidente un delito electoral. Quisiera su respuesta, por favor. Bueno, hasta donde yo tengo entendido, la maestra Delfina Gómez ya no es secretaria de Educación, por lo tanto es una ciudadana de la República. En su momento fue sancionada por actos que violaron la legislación electoral. El INE impuso esa sanción y esa sanción fue ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un asunto que implica cosa juzgada. No tengo claridad, pero no soy el fiscal para la atención de delitos electorales. No soy el titular de la FEDE, habría que preguntar al maestro Ortiz Pinchetti si se han presentado denuncias penales. El INE dio vista en su momento después de imponer esa sanción por las irregularidades que se determinaron. Si se está siguiendo o no, hay una carpeta de investigación o no abierta por cuestiones de delitos electorales, pero eso no le corresponde al INE y habría que preguntarle a la autoridad respectiva. El INE impuso una sanción, esa sanción se impugnó y el Tribunal Electoral validó la sanción. Hubo un ilícito administrativo, el INE solamente impone sanciones en el ámbito administrativo que fueron sancionadas, se demostraron conductas indebidas, se impusieron sanciones, se impugnaron esas sanciones, como ocurre en nuestro sistema jurídico electoral, y el Tribunal Electoral, que es el que conoce de esas impugnaciones, las validó, las ratificó. Entonces eso es un asunto que en materia administrativa electoral es cosa juzgada, punto. Hubo un ilícito, se sancionó el ilícito y en su momento el propio Instituto Nacional Electoral hizo vigentes las sanciones que fueron de tipo económico. Si hay delitos electorales o no, insisto, eso pregúntenselo al fiscal Ortiz Pinchetti, eso no le toca al INE. Nosotros dimos vista y no sabemos, ni tenemos por qué saber visto el secreto ministerial. Aquí se aplica el secreto ministerial, ¿no? No en otros casos, pero aquí sí, bueno, hasta que la Corte diga lo contrario, pero no me preguntaron de eso, ¿verdad? Entonces no contesto de eso. Entonces, pues hay que preguntarle al fiscal si hay algo, y en su momento
La maestra Delfina Gómez, con quien pues, durante su gestión en la Secretaría de Educación, el INE mantuvo siempre una relación muy cordial, pues es una ciudadana de la República. Si tiene o no aspiraciones políticas, pues habrá tiempos para ello. Y en su momento, los órganos electorales, en este caso, muy probablemente, si es cierto lo que se dice que está aspirando a la candidatura de una de las dos gubernaturas que estarán en disputa el próximo año, pues las autoridades correspondientes, en este caso los institutos electorales que correspondan, verificarán el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Pero ese es un asunto sobre el que el INE no especula y es muy respetuoso de la ley, pues, tanto hacia el futuro, pero sobre todo hacia el pasado. Ya hay cosas que ya son verdad legal y cosa juzgada, punto. Sobre eso no hay vuelta de discusión. ¿Qué opinan? La insistencia, no sé si puedo la insistencia de, sí, claro, digo, la insistencia de los medios es el reportero, ¿no? que Bueno, de los reporteros, en claro, específico, son todos, lo primero porque está mintiendo. se alcanza a gritar, a escuchar como están gritando los reporteros atrás, diciendo si está claro. impedida para ser candidata, si ella tiene alguna imposibilidad, y se lo están preguntando al árbitro electoral, pero Al árbitro. ¿qué opinan? A ver, me voy contigo, Edwin. Primero, que el reportero está mintiendo. Él está acusando a Delfina Gómez de algo que no es. Le está diciendo que es una delincuente electoral. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación jamás ha dicho que la maestra Delfina Gómez cayó en un delito electoral. Como bien lo dijo Lorenzo Córdoba, eso le tocaría a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales, hoy dirigida por Agustín Pinchetti. Pero en ese entonces se le acusó de unos ciertos desvíos de la nómina de no sé dónde, no sé si del Ayuntamiento de Texcoco para financiar su campaña, lo cual no fue cierto. Primera, fue una cuestión del partido, de que hubo ciertas irregularidades en los reportes del financiamiento del partido, por lo cual el INE sancionó al partido, no a Delfina Gómez, no es lo mismo, y el Tribunal Electoral ratificó esa sanción que impuso el INE al Partido de Movimiento de Generación Nacional en esa particular elección. Pero jamás hay una resolución del Tribunal Electoral que diga que Delfina Gómez haya incurrido en ningún delito electoral. Entonces ese reportero, ese sí es un padero, ese está mintiendo. Y bueno, pues Lorenzo Córdoba trató de capotear la situación lo más sabiamente posible que pudo. Digo, yo creo que se quedó con ganas de decir muchas cosas, pero pues tiene que recordar que es un árbitro neutral, que ese es su papel, aunque no le guste, y que qué bueno que ya va a terminar su periodo, que ya va casi 10 años, para que ya pueda militar él abiertamente en algún partido o en alguna organización política con la que él comulgue, ya lo haga abiertamente y va a ser muy bueno, incluso para su propia salud mental, considero. No va a meter en esos menesteres, pero yo creo que ya sería bueno hasta para él, personalmente. Pero bueno, el reportero mentiroso. Ok. Mi querido Manuel, ¿de verdad fue imparcial, Lorenzo Córdoba? ¿Lo sentiste imparcial? ¿Árbitro? No, yo qué te hice, no, mira, Lorenzo Córdoba, es que no es una situación donde se pueda juzgar imparcialidad o parcialidad, es que no puede mentir, o no debería de mentir en teoría, y como ya se ha dicho, no es algo que le compete al INE, sino al Tribunal Electoral, y que habría que recalcar, quienes fueron sancionados fue el partido político, no la candidata, que fue Delfina Gómez, y en efecto, pues el sancionado fue Morena. Y también me parece curioso, pues como los reporteros de la Fuente del Senado, que spoiler, el 95% están al servicio de Ricardo Monreal, pues básicamente siembran estas preguntas y dicen, oiga, ¿y qué onda? ¿Tiene esta calidad, tiene el estatus para ser candidata Delfina Gómez por este delito electoral? Hay una gran necesidad por parte de los medios de comunicación, por parte de la comentocracia, por parte de los opinólogos, por parte de los periodistas, por parte de los analistas de la derecha, de la oposición, en hacer énfasis que Delfina Gómez es una delincuente electoral. Yo no sé si es viendo a un futuro jurídico. Si es así, pues no tiene caso, porque ya el asunto quedó resuelto y el tribunal no estaría abriendo esa carpeta nuevamente. Si es para quitarle votos, pues
qué estupidez, o sea, Delfina Gómez todavía no se está perfilando ni siquiera ya como candidata dentro del proceso electoral como tal, ya le están dando con todo, pero aquí está la verdad, y la verdad es que no hay ninguna casa encuestadora el día de hoy que esté soltando números de las encuestas ni en el Estado de México ni en Coahuila. ¿Por qué lo digo? Porque la más reciente es la del Financiero en la Ciudad de México. Y ahí se nota una clara caída del PRI de 20 puntos porcentuales que tenía a 10. Bajaron 10 puntos en las encuestas. Eso no es cualquier cosa. Yo creo que ni la Bolsa de Valores hoy registró una caída tan fuerte como la del PRI en la Ciudad de México. Pero las casas encuestadoras, que es muy bien conocido, que el mejor momento para una casa encuestadora de hacer encuestas es justamente antes del proceso, porque quien paga la encuesta es quien va ganando. Y hoy no hay ninguna encuesta concretamente en torno al Estado de México. ¿Será porque las métricas que tienen es que después de la oleada de audios de Alejandro Moreno Cárdenas revelan que en realidad el PRI ha caído de una forma espantosa en las encuestas en la Alianza Va por México, y esto incluye también a la alianza de PRI-PAN-PRD, donde el candidato eventualmente, lo creo, será Enrique Vargas del Villar? Es una cosa bastante interesante, y bueno, ya en un segundo plano más crítico, pero qué preocupante responde Lorenzo Córdoba a las preguntas. Te lo dice alguien que padece de TDAH, que alguien que tiene hiperactividad. Ver a Lorenzo Córdoba preguntar y la necesidad de mover todo el esqueleto, las manos, la boca, la cara, la cabeza, me parece preocupante. O sea, tiene una gran necesidad para que le crean lo que le digan. Y eso pues también revela que no está muy seguro de lo que dice. Entonces, muy raro Lorenzo Córdoba, también para responder, véanlo en cualquier conferencia de prensa, mueve brazos, ya sé que parezco la Bárbara Tijerina esa de lenguaje corporal de Twitter, pero es la verdad, yo no sé qué tiene Lorenzo Córdoba en esa gran necesidad de que le crean, y eso pues también pues son indicios de que no hay credibilidad en las palabras del funcionario. Algo que creo que hemos establecido es que si bien este país tiene un árbitro electoral que es reconocido, no necesariamente tiene que ser costoso, pero sí está obligado a ser imparcial y no lo ha logrado. Eso no se ha logrado consolidar una imparcialidad, porque el modelo de árbitro electoral que tenemos es un sistema de cuotas en donde responden a los intereses de los partidos políticos, aunque según ellos son autónomos e imparciales. ¿Con qué les gustaría cerrar en este miércoles de México Ambidiestro, tomando en cuenta este escenario en donde el objetivo principal del árbitro no se logra? Quieren más dinero, pero nos quieren garantizar una democracia cuando ellos ni siquiera quieren esa democracia porque ya son parciales. ¿Cuáles serían sus argumentos de cierre, mi querido Edwin? Pues bueno, es evidente que ya el consejero presidente y otros consejeros pues han abandonado su intento de ser neutrales. Reitero, creo que le va a sentar muy bien ya abandonar el puesto en el que lleva ya 10 años, para que ya pueda militar abiertamente en algún partido político que defienda sus intereses políticos, ¿no? El INE no ha logrado consolidarse como un árbitro parcial, no, ni como un órgano electoral poco oneroso tampoco. De hecho, uno ve como el patrimonio del INE y pues, oye, está bien que necesites equipo de transporte, pero 9 Harley Davidsons o 10 Harley Davidsons como equipo de reparto de 300 o 400 mil pesos cada uno. Pues creo que no va, ¿no? ¿Qué más? Creo que ya mucha gente tiene naturalizada la idea de que sí se necesita un árbitro electoral por lo que pasaba antes. Yo sigo siendo de la idea que bueno, ya es un modelo que tenemos y que bueno, pues ya lo tenemos, tratemos de sacarle el mayor provecho posible, tratemos de mejorarlo lo mejor posible, pero no considero que sea un modelo a exportar. Es decir, mucha gente piensa que todos los países deberían tener algo parecido al INE. Yo considero que no. Y pues con eso me gustaría cerrar, ¿no? O sea, ojalá las reformas próximas den para que funcione de una mejor manera el organismo electoral. Manuelito, ¿tú con qué cierras?
La sucesión presidencial sigue de manera silenciosa y lo podemos ver en las reuniones que los 3 aspirantes a la presidencia de la República tuvieron hace poco. El primero, y creo que el más preocupante, es Marcelo Ebrard en torno a anuncios a Qatar 2022, pero no por el anuncio de que la Guardia Nacional irá a Qatar, sino por este convenio que ha creado con el dirigente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, que entre otras cosas es ex vicepresidente de la sección de Televisa Deportes y que hoy es más que nada un monigote, un subordinado de Emilio Azcárraga Gallán y de Ricardo Salinas Pliego para controlar el fútbol mexicano. A primera vista no parece devastadora la reunión, pero eventualmente con cierta presentación y con donaciones terribles y daños terribles al erario mexicano, se revelará que creo que fue un error político la reunión de Marcelo Ebrard con John de Luisa. Por otra parte, Ricardo Monreal en el Senado de la República busca limar asperezas con todos los sucesores a la presidencia de la mesa directiva. Ya se va Olga Sánchez Cordero y pues principalmente hay alguien con el cual quiere limar asperezas y es su paisano José Narro Céspedes, de los cuales pues ambos zacatecanos, y pues hay un dicho en Zacatecas, a quien mala bala dispara, buena pistola posee. Entonces puede ir por ahí el asunto en torno a la continuidad de la presidencia de la mesa directiva. Hay que recordar que la llegada de Olga Sánchez Cordero llegó como balde de agua fría, debido a que cambió la interlocución en el Senado de la República con el presidente López Obrador, y finalmente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, pues el día de hoy se reúne con la ex candidata al gobierno de Durango, Marina Vitela, y bueno, pues vamos a ver cómo reacciona sobre todo las estructuras de los partidos internos dentro de Morena. Yo cerraría con eso, silenciosa la carrera presidencial, pero creo que al que hay que prestar la atención más que nunca es Adán Augusto López Hernández. Creo que algo está tramando y lo vamos a ver posiblemente la próxima semana. Yo con eso cerraría. Que por cierto, ahorita que mencionaste lo de la mesa directiva, les doy 2 nombres que podrían suplir a Olga Sánchez Cordero. Uno es el senador José Narro, pero quizás el favorito, y no sé si el favorito de todos, pero sí el de Monreal, es mi paisano Alejandro Armenta, que le recuerdo, está buscando la candidatura al gobierno del estado de Puebla. Son los 2 nombres que suenan. Y que, por cierto, perdóname por la interrupción, Meme, si llegase a quedar Armenta, sería algo hilarante, porque hay que recordar que el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, actualmente tiene demandado a Miguel Barbosa, a Santiago Nieto y a Armenta. Si Armenta llega a quedar como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, digamos que pues las mesas de Navidad van a ser algo incómodas. Deja tú los convivios navideños, va a ser interesante. Por cierto, es su primo, Armenta es primo de Mier. Son primos y expristas los dos, o sea, comparten muchas cosas, Alejandro Armenta y Nacho Mier, pero bueno, solamente uno va a ser candidato a la gubernatura de Puebla por Morena, no pueden ser los dos, así que vamos a ver qué pasa. Con candidato, que también es tu paisano, yo no sé qué estará pagando Puebla, pero mientras Javier Lozano sea el candidato. Ay, ni me digas. De la oposición, puedes poner a una bala inerte de carbón también, y gana Morena. Sí, pues iba a ganar Morena, pero es que también por el lado del PAN, también están peleando, porque puede ser Lozano, pero también quiere ser el alcalde de Puebla, que serían los 2 bloques, por parte del PAN, la política poblana para todos. Lozano quiere ser el candidato del morenovallismo, extinto, pero él, y del Yunque, Eduardo Rivera, el actual alcalde de la capital de Puebla. Serían los 2 peleándose. Y en el caso de Morena, pues la cosa no está tan distinta, porque tendrías a Armenta Mier y a Nacho Mier peleándose por la candidatura interna de Morena. Son también 2 priistas que representan a las contrarias al priismo, pero en algún momento les representaron, hoy están en Morena, uno demandó al otro, y lo que sería todavía más interesante es que Nacho Mier va a quedar en la Junta de Coordinación Política y Alejandro Armenta en la mesa directiva del Senado, si es que esto pasa, así que bueno, cosas interesantes de la vida. Sí, mira nomás, mira, échate, pero bueno, ponlo así, ponlo así, que se vea la lonja, pura galleta.
El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al Chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.